Hola, bienvenidos a Tomando Mate con el Dragón. Preparate el mate. Una vez más vamos a tocar un tema de los que ustedes me piden. Saben que este canal es para charlar sobre los temas que ustedes me solicitan en mensajes, inquietudes que tienen sobre artes marciales, fitness, alimentación, vida sana. Y siempre les digo que hay tres temas que yo no toco en mi canal, ¿no? Con ustedes. Hay tres temas que trato de evitar siempre: religión, fútbol y política. Tres temas que siempre traen conflicto, tres temas con los que por lo general nos encontramos con fanáticos, y discutir o charlar con un fanático muchas veces yo considero que es perder el tiempo. Los años me enseñaron que es perder el tiempo. Estoy chocando contra una pared muchas veces. Entonces, para que este canal no haya conflictos y siempre tenga buena onda, evito esos tres temas. Pero voy a hacer una excepción hoy. Voy a hacer este único video, primera y única vez que me van a escuchar hablar de religión en mi canal. ¿Por qué? Porque me llegaron varios mensajes, me están llegando varios mensajes que yo voy anotando, y veo que hay muchos que me piden que explique la relación que hay entre las religiones del budismo y el Shinto en las artes marciales. En este caso la japonesa, por el Shinto. Sabemos bien que las artes marciales están influenciadas por las religiones. En el caso de las artes chinas, por el budismo, por el confucianismo y por el taoísmo. En el caso de las japonesas, por el budismo y por el Shinto, ¿no? Entonces, primero tenemos que arrancar de dónde viene esto. Esto viene del año 500, 600 antes de Cristo, en la India, cuando Siddhartha Gautama se convierte en el Buda, en el iluminado. Ahí comienza la historia del budismo. De la India pasa a China, de China a Corea, y de Corea a las islas de Okinawa, y de Okinawa también a Japón. Ahí estamos hablando, ¿no? Ya dijimos, comienza 500, 600 años antes de Cristo. También en el siglo V o VI, por ahí, de nuestra era, ya después de Cristo, el príncipe Shotoku, sí, japonés, se convierte al budismo, y entonces hace que se expanda por toda la isla de Japón. Obvio, con el tiempo los samuráis también se fusionaron, se adoptaron el budismo. Si bien ya eran shintoístas, la religión de Japón es el Shinto, ¿no? Ambas religiones conviven tranquilamente fusionadas, no tienen ningún problema entre las dos, porque las dos tienen ciertos pilares, ciertos preceptos, que son la no violencia y el autoperfeccionamiento de la persona. El budismo y el shintoísmo también mucho respeto hacia la naturaleza. Por ejemplo, el Shinto nos dice que el mundo está lleno de kami. Kami son como dioses, espíritus. Si lo tuviéramos que traducir sería espíritus, energía. Por ejemplo, un río tiene su kami, su espíritu, una montaña, un árbol, un bosque, una roca, todo tiene un espíritu. Incluso las personas cuando mueren también se convierten en un kami, en un espíritu. Entonces, ese es el Shinto, ¿no? Para que lo entendamos así un poquito, mucho más profundo, pero para que lo entendamos así. De ahí que cuando en los dojos japoneses se saluda al kamisa, siempre se saluda hacia el kamisa. El kamisa es ese altar donde suele haber siempre o una imagen del fundador de la escuela o del maestro, que tal vez muchas veces ya falleció, o puede haber una imagen de un Buda, o puede también haber un jarrón con flores y un saumerio, ¿no? Porque todo tiene un espíritu. Y los dojos suelen tener ese lugar hacia donde se saluda al principio y al final de la clase. De ahí kamisa, de kami, espíritus, ¿no? Bien. El budismo, ¿qué nos enseña? La no violencia, el amar al prójimo,
los animales, hasta los insectos. No dañar la naturaleza. ¿Ven? Entonces las dos se pueden fusionar, están fusionadas en Japón. Si ustedes van a Japón van a encontrar acá un templo budista y al lado un templo shintoísta, y a lo mejor enfrente hay uno que está mezclando las dos religiones. Los japoneses no tienen ningún problema en compartirlo y ellos mismos dicen que no tienen religión. Pero bueno, sabemos que es el Shinto en sus principios y después el budismo influenció mucho. Según los emperadores que había, o el mandatario, ¿no? Por ejemplo, Shotoku era budista, entonces le dio mucha importancia, lo expandió por Japón. Después otros emperadores que vinieron, tal vez más, tal vez menos, y ahí está el desarrollo del budismo, que se fusiona con el Shinto. Y hay mucha también ideología de Confucio. Bien. Las artes marciales japonesas, por lo general, tenemos esas normas dentro del dojo. Esto no quiere decir que el alumno se tenga que hacer budista ni shintoísta, que es a lo que me preguntaron. Una de las preguntas que me llegó es, parece ser que había un profesor que tiene un alumno que es bastante religioso, fanático, no recuerdo si era de cristianismo o testigo de Jehová. Entonces cada vez que iban, cada vez que tenía que seguir las normas del dojo, este chico era bastante conflictivo. A mí me pasó con una persona que era muy fanática del cristianismo y en una época me cuestionaba siempre que íbamos a saludar el por qué se tenía que poner de rodillas. En mis principios yo en el dojo no tenía, en este lugar donde enseñaba no había tatami, era un piso de baldosas, entonces saludábamos parados. Cuando se compró el tatami, cuando el lugar compró el tatami, entonces saludábamos de sarei, la posición de rodillas. Y acá vinieron los problemas. Él no entendía por qué se tenía que poner de rodillas para saludar. Es más, muchas veces me cuestionó y me decía que él solo se arrodillaba en la iglesia hacia la imagen de su Cristo, de su creador, me decía él. No había manera de hacerle entender que eran las normas del dojo, que eran costumbres ancestrales, que yo no quería que él se convirtiera al budismo ni al shintoísmo, simplemente eran las reglas del dojo. Por eso muchas veces discutir con fanáticos es perder el tiempo. Yo estaba perdiendo el tiempo, nunca lo entendió. Bien, mi consejo es para los profesores, más que nada, de que no traten de inculcarle a los alumnos ninguna religión ni nada, simplemente somos profesores de artes marciales o maestros, no somos ni monjes, ni sacerdotes, ni nada. Entonces, el alumno solo, si está interesado en el arte marcial, le va a empezar a picar ese bichito de la duda y tarde o temprano va a venir tal vez a preguntarnos, como me pasa a mí, que me dice, quieren averiguar por qué saludamos hacia ese lugar o por qué saludamos a la nada muchas veces. Y entonces uno le explica y tal vez ¿no? les interese más y entonces yo simplemente los aconsejo que compren un libro de budismo o que se interioricen más en el shintoísmo, entonces van a entender un poco más. Por eso yo siempre digo que las artes marciales también se deben de estudiar. Un arte marcial tiene esos 3 puntos, físico, mental y espiritual. Si no tiene el mental y el espiritual, no es un arte marcial, es un mero deporte de combate. Es un deporte, lo acabo de decir, como el fútbol, el boxeo, la lucha libre, el básquet, el vóley, termina siendo así. Y como es un deporte, tiene una fecha de caducidad, una fecha de límite, ¿no? Que por lo general es hasta donde aguanta nuestro cuerpo físico. Porque es todo físico, cuando uno lo toma por ese lado, como un deporte de combate. Cuando lo tomamos como un arte marcial, no tiene fecha. Es para toda la vida, ¿entienden? Porque bueno, lo que buscamos es otra cosa, no buscamos estar siempre compitiendo, venciendo a otra persona. Si bien los artistas marciales tradicionales muchas veces también entran en combate, yo hice mucho tiempo de práctica, entré en muchos torneos, si bien también sabía que hasta un punto iba a ser, ¿no? Porque
Llega un momento que uno se cansa de cagarse a trompadas, hablemos mal y pronto, se cansa el cuerpo de cagarse a trompadas todas las fines de semana con otras personas. Entonces buscamos otra cosa. Con el tiempo me fui dando cuenta de que se transformó en mi medio de vida, se transforma en un medio de vida, cuando es un arte marcial, cuando es solamente un deporte de contacto, un deporte de combate, como les dije, va a tener una fecha. ¿Hasta cuándo puedo enfrentarme y recibir golpes y dar golpes? ¿Entiende? Por eso hay que hacer esa diferencia. Un arte marcial es cuerpo, mente y espíritu. Con el tiempo uno, por ejemplo, en mi caso, yo después de tantos años me he dado cuenta de que sigo prácticamente las normas del budismo y casi del shintoísmo. Estoy muy influenciado por el arte oriental, por los años que hace, de 67 años que tengo, 60 hace que estoy metido en las artes marciales, entonces, artes orientales. Si fuera shintoísta, cada vez que le voy a pegar a la roca, donde ustedes me ven que yo entreno, tendría que hacerle una reverencia y darle gracias porque se brinda para que yo practique y disculpas porque la voy a golpear. En la mentalidad de un occidental dirían es una estupidez darle gracias y pedirle disculpas a una piedra. Por eso nunca, nunca no, es muy difícil que el occidental comprenda realmente la mentalidad oriental. También abrazar un árbol y darle gracias por la energía que tiene o por cómo limpia el ambiente, ¿no? También parecería una estupidez, pero bueno, es mucho del Shinto. La piedra y el árbol tienen un espíritu, el bosque, la montaña. Y en el budismo lo que busca el budismo es la no violencia. Entonces usted me dirá, bueno, pero un arte marcial es violento. No, un arte marcial es un arte de defensa. Las artes marciales son artes de defensa. Son para la defensa. Por eso antiguamente no había torneos. Solamente se usaba para defensa personal. Así nacieron. Entonces, el budismo lo que busca es la no violencia. Nos enseña a apaciguar esos monstruos que tenemos adentro, ¿no? Esa cólera, esa ira. ¿Quién no sintió a lo mejor cuando se sintió maltratado o le hicieron algo, ganas de reaccionar, ¿no? Violentamente. Bueno, el budismo lo que nos enseña en las artes marciales es a calmar eso para no llegar al punto de la agresión, porque siempre vamos a estar en problemas, siempre va a ser un problema, ganemos o no va a ser un problema. Entonces lo que nos enseña es eso. Por eso la diferencia entre cuando uno lo practica como deporte de combate o como arte marcial. Como arte marcial uno busca siempre, ¿no?, de evitar el conflicto y bueno, en última instancia ante un peligro, un ataque o en la defensa de la propia vida, uno actúa. Pero son esas normas las que manejan, por lo general se manejan en las artes marciales. Como consejo que les digo, que no somos sacerdotes ni monjes, dejen que cada alumno siga su libre albedrío, no les quieran inculcar nada. Como les dije, cada alumno, depende sus inquietudes, se va a interiorizar en el tema o no. Yo no me di cuenta, yo pensé de un principio que solo practicaba un deporte, después con el tiempo me fui dando cuenta que era mucho más, y cuando me quise dar cuenta, se me había transformado en un medio de vida. Si ustedes me preguntan hoy qué norma sigo o qué religión, no, ninguna, pero sí reconozco que el 99% de mi vida gira en torno a las reglas budistas. O sea, tranquilamente podía ser budista, porque trato de no ser violento, trato de hacer cada día las cosas mejores, respetar la naturaleza. Como respeto mucho la naturaleza y los animales, también podría ser shintoísta. O sea, tengo una mezcla de las dos. Como les dije, estoy muy influenciado por las artes orientales. Vengo de una familia de cristianos, no fanáticos, no de estas personas que van todos los domingos religiosamente a misa. No, en mi casa mi mamá era bastante religiosa, mi abuela también, mi papá no tanto, eran cristianos.
Íbamos a la iglesia una vez por mes, tal vez a la iglesia de Luján, cada 2 o 3 meses, a la iglesia de Pompeya. Mi madre, una vez al mes íbamos a la iglesia de Pompeya, cuando entraban se persignaban, yo también. Y con el tiempo fui interiorizándome en las religiones, me gustan mucho las religiones, tengo muchos libros de religión, he tratado de aprender de todas, he estudiado más o menos casi todas. Tengo libros de budismo, de shintoísmo, de confucianismo incluso, taoísmo, muchos textos de judíos también tengo. Me interesan mucho religión, el hinduismo, tengo libros de hinduismo. O sea, como les dije, el estudio de las artes marciales viene muchas veces por ese lado, por la historia, y la historia de las artes marciales tiene que ver con todo eso. El consejo es ese, les puedo dar ese consejo. No se pongan a predicar, sino a enseñar las artes marciales, las técnicas de artes marciales. Enseñen la concentración, enseñen que va mucho más allá de tirar solo patadas y trompadas y vencer a los demás, sino hay que vencerse a uno mismo. Ese es el combate más difícil. Y el estudio de las artes marciales es esto. ¿Entiendes? Esto. Y aprender cuándo es perder el tiempo chocando con un necio o un fanático. Las puntas siempre son malas, recuerden eso, y los fanáticos siempre están en una punta. Entonces, va a ser la única vez que me van a escuchar hablar de este tema. Es algo muy particular para cada persona, su religión, su manera de llevar la vida, ¿no? Entonces yo considero que hay que respetarlos a todos, es muy del budismo. No van a encontrar que el budismo entre en conflicto con otra religión, el Shinto tampoco, no como si nos remontamos a 2500 años y hoy en día siguen peleando los cristianos contra los musulmanes o musulmanes contra cristianos. Nunca nunca va a haber esa fusión que hay entre el budismo y el shintoísmo, o el budismo y otras religiones. En Japón hoy hay tanto como musulmanes, cristianos, budistas, shintoístas. La mayoría son budistas y después viene el Shinto. En Japón, en sus principios, los primeros cristianos que llegaron sabemos que estuvieron bastante castigados, perseguidos por los samuráis, por los yogunes, y bueno, pero después con el tiempo lograron establecerse y hoy no hay ningún problema. Van a encontrar iglesias cristianas, metodistas, testigos de Jehová. En Japón hay de todo. Ellos conviven con todas las religiones, porque el budismo y el shintoísmo tolera todo. Así que bueno, no van a escucharme hablar otra vez de este tema. Espero que les sirva, pongan el dedito, activen suscríbanse, porque así YouTube recomienda el canal y muchas más personas pueden charlar sus inquietudes conmigo si es que sé del tema, ¿no? Por única vez van a escuchar a Barcé, al Sensei Barcé o al Dragón hablar de religión. Es algo muy personal de cada persona. Recuerda, no hay magia ni milagro, solo entrenamiento, disciplina y el estudio de las artes marciales. Recuerden siempre eso. ¿Sí? Les mando un abrazo grande y nos vemos la próxima.